En este día meditamos el Evangelio según San Juan capítulo 12, versículos 44-50. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna, por tanto lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto que nos trae hoy la liturgia, tomado de la primera parte del Evangelio según San Juan, conocida como el libro de los signos, y que corresponde a su conclusión, se nos habla en cada palabra del misterio de la misión del Verbo, el compendio de su buena nueva. Jesús, que es la imagen del Dios invisible, la palabra del amor y misericordia pronunciada por el Padre sobre la humanidad, cuando vio que la obra de sus manos era muy buena. Hoy quiere Jesús dejarnos 3 enseñanzas. La primera, reconociendo ese grito sonoro que da Jesús, en el que insiste en su íntima relación con el Padre y que tiene como consecuencia que ver y creer en Jesús es ver y creer en el Padre. Por eso dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Ahora bien, ¿cómo entender ese creer? No es un simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre Dios, sino que se trata de un acto por el cual el hombre, la persona, se confía libremente a ese Dios que es Padre y que nos ama infinitamente. Y el hombre responde con una adhesión a Él, porque reconoce que solo Él llena de esperanza el corazón del hombre. Además, el contenido de esta fe es saber que Dios se nos ha revelado a nosotros en Cristo. En Él nos hizo ver su rostro y se nos ha vuelto cercano. Y el amor que nos revela su Hijo Jesús en la cruz es sin medida. De ahí que la fe, como decía Benedicto XVI, la fe es creer en este amor de Dios que no disminuye ante la maldad de los hombres, ante el mal y la muerte, a pesar de todas las situaciones difíciles y dramáticas. Reconocemos que el amor de Dios siempre permanece y que este amor es capaz de transformar toda clase de esclavitudes, dando así la posibilidad de salvación. Tener fe es entonces encontrarse con ese tú que es Dios y que nos sostiene y que nos concede la promesa de un amor indestructible, que no solo aspira a la eternidad, sino que la dona. Es confiar en Dios con la actitud del niño, el cual sabe que todas sus dificultades, todos sus problemas están a salvos en el tú de la madre. En segundo lugar, Jesús habla de su misión entre los hombres,
que consiste en ofrecer luz a los que creen en Él. Por eso dice: yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Y advierte que quien escucha sus palabras pero no las cumple, y lo que hace es rechazarle, la misma palabra es la que lo juzga. Esta enseñanza se inspira en el Deuteronomio, donde Dios indicaba a Moisés que surgirá un profeta semejante a él, en el que Dios pondrá su palabra y que pedirá cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en nombre de Dios. Deteniéndonos un poco en esta afirmación en la que Jesús se autoproclama ante los suyos como la luz del mundo y que ha venido a romper la oscuridad, la noche, la ceguera en la que vivimos los hombres, quiere decir que Jesús siempre nos saca de todas nuestras cegueras espirituales, esa incapacidad en la que a veces no somos capaces de reconocer y diferenciar lo esencial, lo importante de la vida, y de lo que es simplemente accesorio, accidental, subjetivo, relativo. Hay un pensamiento del Principito que dice que solo con el corazón se puede ver bien lo esencial que es invisible a los ojos. Pidamos, queridos hermanos, esta gracia al Espíritu Santo para reconocer que solo en Jesús encontramos esa vida eterna. Cuánta oscuridad hoy en no pocos jóvenes que solamente se mueven por el mundo tecnológico, que llevado por corrientes y modas de pensamiento, arrastran y a veces malogran sus vidas, pensando haber encontrado la gran cosa, la gran respuesta a su vida. Pero eso no es verdad. En tercer lugar, Cristo insiste con todas sus fuerzas, gritando que Él actúa por mandato del Padre en lo que dice y en lo que hace. Por eso dice: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa la juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Ciertamente nos damos cuenta que lo que Jesús quiere es implicar a todos los hombres para que tengan vida eterna. Por lo tanto, Él no es juez del mundo, sino que es salvador del mundo. A nosotros no nos gusta sentirnos juzgados, y si somos juzgados queremos para nosotros una mirada compasiva y misericordiosa en ese juicio. Ahora bien, ¿en qué consiste esta salvación?, nos preguntamos, y la respuesta es muy simple. Jesús viene a salvarnos del mayor tirano, el más grande dictador que hay sobre nuestra vida, y somos nosotros mismos, que es nuestra incapacidad para amar, que nos hace sufrir en nuestro bloqueo para perdonar, que nos genera odios, resentimientos, egoísmos, avaricias, que nos impide preocuparnos de los demás. Así también cuando vivimos preocupaciones y tormentas interiores, aquello que nos roba la paz y que nos generan tantos miedos e incertidumbres acerca del futuro, de eso ha venido a liberarnos Jesús. Por eso debemos pedirle que Él nos ayude a tener más fe y más confianza en ese Padre de los cielos en quien todo lo podemos. Hoy te invito a que descubras que Él quiere salvarte de ti mismo, de esas pasiones desordenadas que te impiden ser feliz. Tú crees en la plenitud de tu vida, que a veces se encuentra afuera de ti, pero no, está dentro de ti. Es cuestión de escudriñar en lo profundo de la conciencia, en lo profundo del ser, y encontrar esa luz, esa fuerza espiritual
y esa paz interior. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones.